Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Primero de Crónicas, capítulo 18. David extiende sus dominios. Te invito para que oremos. Amante Padre, eterno y misericordioso Dios, cuán agradecidos estamos contigo porque nos has cuidado, nos has dado tus bendiciones. Te pedimos de manera especial que llenes nuestra vida de paz y que también que el Santo Consolador nos acompañe en el estudio de tu palabra, que ilumine nuestra mente para comprender el mensaje que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por tus bondades, pues elevamos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Cuando David se hace rey de Israel, hubo un periodo de tranquilidad y paz. Es el periodo en donde establece a Jerusalén como capital y además trae el arca del pacto a Jerusalén. Pero este periodo de tranquilidad ahora se ve afectado por las confrontaciones con naciones vecinas y eternos rivales. Leamos los versículos 1 y 2. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos, los humilló y les arrebató a Gat y a sus villas. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David y le pagaban tributo. Después de que David se estableció en el trono, disfrutó de un periodo de paz que utilizó para organizar y fortalecer su reino. Dándose cuenta del poder de Israel, las naciones circunvecinas se abstuvieron de atacarlo, y David se ocupó de los asuntos internos de su reino. Sin embargo, a la larga decidió someter a sus enemigos para que no pudieran agredirlo cuando se presentara la ocasión. Derrotó entonces a los filisteos, los sometió y anexó parte de su territorio a Israel. Y además también se enfrentó a los moabitas. Anteriormente David había disfrutado de una relación amistosa con Moab. Los moabitas proporcionaron asilo a su padre y a su madre mientras él huía de Saúl. No se sabe con exactitud la causa del cambio de proceder de David para con Moab. Según una tradición judía, los moabitas traicionaron la confianza que depositó en ellos David y asesinaron a su padre y a su madre. No se ha podido comprobar esto. Podría ser también que en la guerra de David contra los filisteos, Moab hubiera sido culpable de alguna forma de traición y por eso se convirtió en el blanco del siguiente ataque y los somete para que fueran tributarios de Israel. Elena de White, hablando de todas estas confrontaciones, comenta: todas las naciones vecinas formaron entonces contra David una gran coalición que dio origen a las mayores guerras y victorias de su reinado y al mayor incremento de su poder. Esta alianza hostil, que surgió en realidad de los celos inspirados por el creciente poder de David, no había sido provocada por él, sino que nació de estas circunstancias. Libro Patriarcas y Profetas, página 771. Otra confrontación se describe en los versículos 3 y 4. Leamos. Asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, rey de Soba, en Hamat, cuando éste iba a asegurar su dominio sobre la región del Éufrates. David le capturó 1000 carros, 7000 soldados de los carros y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Hadad era el nombre de un importante dios sirio. Este rey era de Soba, un pequeño reino arameo, al oeste del Éufrates y al noreste de Damasco. El reino floreció en los días de Saúl, David y Salomón. Esto nos muestra también lo que implicó el alcance del dominio de David, que aunque el límite de su reino no se extendía hasta el Éufrates, pero las naciones de esa región habían tenido que reconocer a David como su señor
David capturó entonces, dice, 1000 carros, 7000 soldados de los carros, 20,000 de a pie y desjarretó los caballos para que no fueran usados como medio de transporte. ¿En qué consistía eso? En cortar los tendones de las patas traseras de los caballos para dejarlos inválidos. Los caballos que dejó, alrededor de unos 100, los usaría para un transporte más rápido y fue quizás el origen de la multiplicación de caballos para Israel. Esto, por supuesto, violaba una orden directa que aparece en Deuteronomio capítulo 17, versículo 16, cuando hablando del rey de Israel, Moisés escribió: pero él no deberá tener muchos caballos. El Señor no quería que se dependiera de este método de ataque usando caballos para la guerra. David entonces ahora enfrenta a los sirios que desean ayudar al rey Soba. Leamos los versículos 5 al 8 de Primero de Crónicas, capítulo 18. Luego llegaron los sirios de Damasco en ayuda de Hadad-ezer, rey de Soba. Pero David hirió de ellos 22,000 hombres, y puso David una guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sometidos a tributo. Pues Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-ezer, y lo llevó a Jerusalén. Asimismo de Timnat y de Cun, ciudades de Hadad-ezer, tomó muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Habían muchos grupos de sirios o arameos, pero los de Damasco eran los más poderosos y los más famosos. David los derrotó y puso guarnición en Damasco, que consistía en un grupo de soldados que se establecían allí para defender y proteger. Pero algo interesante es que el texto dice: pues Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Dios era quien guiaba a David y le fortalecía y le daba la victoria. Elena de White dice: los peligros que habían amenazado a la nación con la destrucción total resultaron mediante la providencia de Dios en medio de llevarla a una grandeza sin precedente. Libro Patriarcas y Profetas, página 773. Dios estaba con David y ese era el secreto de su éxito. De esa confrontación David tomó un botín importante que eran unos escudos enchapados de oro, eran elementos de exhibición. Tomó todo el bronce posible que después fue usado por Salomón para hacer la fuente de bronce, que era tan grande que se le llamó el mar de bronce, y otros elementos decorativos del templo y del palacio real. Ahora vienen los embajadores a presentar sus respetos a David, versículos 9 al 11. Cuando oyó Toi, rey de Hamat, que David había deshecho todo el ejército de Hadad-ezer, rey de Soba, envió a Adoram su hijo al rey David para saludarlo y bendecirlo por haber peleado contra Hadad-ezer y haberlo vencido, ya que Toi estaba en guerra con Hadad-ezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová junto a la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec. El rey Toi de Hamat, que era un reino sobre el río Orontes, que mantenía un desacuerdo con el reino de Soba, al ver que David les derrotó, le dio un presente que en el oriente equivalía al pago de un tributo, y al enviar a su hijo Adoram, o también Joram, a cargo de la delegación, indicaba el gran respeto que tenía por David. El reinado de David aumentaba mucho la influencia de Israel sobre las amplias zonas de Asia Occidental. Dice que David, cuando recibió estos presentes y los que había tomado de otras naciones, David no usó esos regalos para sí mismo. David los dedicó al Señor. Deseaba muchísimo que se edificara el templo y aunque él no se le permitió construirlo, dio todo lo que pudo para su ejecución. Uno de sus sobrinos interviene en victoria. Leamos los versículos 12 y 13.
Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el Valle de la Sal a 18,000 edomitas. Puso una guarnición en Edom y todos los edomitas fueron siervos de David, pues Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. En el texto paralelo se registra lo siguiente, segundo de Samuel capítulo 8 versículo 13. Dice, así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Parece que hubiera como una narración diferente, pero hay una explicación. Quizás mientras David luchaba en el norte contra los sirios, Edom se aprovechó de la situación e invadió a Judá. Por eso se envió una columna contra Edom bajo el mando de Abisai, quien mató a 18,000 de los edomitas. Es evidente que todo el país de Edom fue subyugado por los israelitas. Como una buena parte de este territorio es agreste, se necesitó que hubiera guarniciones permanentes en toda la región para dominar la situación. Pero vuelve y repite el autor, pues Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Este es el arma secreta de David, la dirección de Dios en su vida y en todo lo que hacía. Y este capítulo de 1 de Crónicas 18 termina con una enumeración de los funcionarios del reino. Leamos los versículos 14 al 17. Reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sapsa, secretario. Benaia, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y los peleteos, y los hijos de David eran los principales ayudantes del rey. Es interesante que comienza a hablar que David juzgaba con justicia a todo su pueblo. Elena de White comenta, Israel se había convertido en una nación poderosa, respetada y temida de los pueblos vecinos. En su propio reino, el poder de David se había hecho muy grande. Gozaba de los afectos y de la lealtad de su pueblo como muy pocos soberanos de cualquier época lo han podido gozar. Había honrado a Dios y ahora Dios le honraba a él. Libro Patriarcas y Profetas, página 774. Después de hablar de las victorias de David sobre sus enemigos, el cronista presenta un breve resumen de los principales funcionarios de su reino. La lista comienza con Joab, sobrino de David, porque era hijo de su hermana Sarbia. Este era ahora el general de su ejército. Josafat era el canciller. Sadoc y Abimelech eran sacerdotes, o más bien dos sumos sacerdotes. Recordemos que el culto nacional de Jehová no estaba centralizado todavía, pues el arca estaba en Jerusalén y el tabernáculo estaba en Gabaón. Por eso habían dos sumos sacerdotes. Sadoc estaba en Gabaón y Abimelech en Jerusalén. Además de eso, se describe que tenían un secretario, que era Sapsa, y Benaia estaba sobre los cereteos y los paleteos, que eran la guardia personal de David. Los hijos de David estaban también ocupando responsabilidades en su reino. Apreciados hermanos y hermanas, Dios ha prometido estar con sus hijos todos los días de su vida hasta el fin. Ha prometido acompañarnos en las duras pruebas que enfrentamos a diario y ha prometido darnos la victoria. Lo único que debemos hacer es dejarnos guiar por el Señor, dejar que Él tome el control de nuestra vida. Solo así el Señor podrá actuar libremente. Que el Señor hoy te conceda victorias y puedas caminar a su lado siempre. Esa es mi oración por ti. Amén.